El corazón late antes de que podamos sentirlo, impulsando la vida a través de un intrincado sistema de vasos y conexiones. Hoy exploraremos juntos el fascinante viaje de la sangre y la perfección del sistema cardiovascular, guiados por el conocimiento de Lachman. El sistema cardiovascular es el primero en formarse funcionalmente en el embrión y comienza a formarse a mitad de la tercera semana, cuando el embrión ya no puede satisfacer sus necesidades solo por difusión. Las células cardíacas progenitoras se originan en el epiblasto cerca del extremo craneal de la línea primitiva. Estas células migran hacia el mesodermo visceral de la placa lateral, donde forman una estructura en forma de herradura conocida como el campo cardiogénico primario. Esta estructura se ubica en una zona craneal respecto a los pliegues neurales. El campo cardiogénico primario será responsable de formar ciertas partes de las aurículas y todo el ventrículo izquierdo. Por otro lado, el campo cardiogénico secundario, situado más hacia el mesodermo esplánico ventral a la faringe, contribuye al desarrollo del ventrículo derecho, el cono arterial, el tronco arterial, así como otras partes de las aurículas y el extremo caudal del corazón. Cerca del día 16 de gestación, las células progenitoras se organizan de una manera lateral a medial y comienzan a diferenciarse en las distintas regiones cardíacas. Este proceso ocurre casi simultáneamente con el establecimiento de la lateralidad del embrión, es decir, la distinción entre el lado izquierdo y derecho, lo cual es crucial para que el corazón tenga una estructura funcional y correcta. Un aspecto interesante es que las células del campo cardiogénico secundario también presentan lateralidad cruzada. Las que se originan en el lado derecho formarán estructuras del lado izquierdo, del tracto de salida, y las del lado izquierdo formarán estructuras del lado derecho. Esta distribución cruzada explica la forma en espiral de la aorta y la arteria pulmonar, asegurando que cada una emerja del ventrículo correspondiente. Por ejemplo, la aorta del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar del ventrículo derecho. Una vez se ha formado el campo cardiogénico primario, el endodermo faríngeo subyacente induce a estas células a diferenciarse en mioblastos cardíacos y en islotes sanguíneos, que darán origen a los vasos sanguíneos y a las células hemáticas a través del proceso vasculogénesis. Durante la gastrulación, el establecimiento de la lateralidad izquierda-derecha es esencial para el desarrollo normal del corazón. Este proceso depende de una cascada de señalización iniciada por la serotonina 5-HT, que se acumula en el lado izquierdo del embrión. Esto activa el gen nodal, que a su vez induce a la expresión PIT-X2, el gen maestro del desarrollo del lado izquierdo. La lateralidad no solamente define la posición de los órganos, sino también la función y estructura del corazón. Si este proceso falla, puede surgir defectos cardíacos graves, como por ejemplo la dextrocardia, comunicación interventricular o interauricular, doble salida ventricular derecha, transposición de los grandes vasos, estenosis pulmonar, isomerismos e inversiones de estructuras cardíacas. Estos problemas están relacionados con anomalías genéticas en el establecimiento de la lateralidad, como por ejemplo la heterotaxia, que es la organización anormal de los órganos, y el situs inversus, que es asimetría completamente invertida. Además, se ha observado que los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina pueden tener efectos teratogénicos, ya que interfieren con la señalización de la serotonina clave en este proceso, aumentando así el riesgo de malformaciones cardíacas. Al inicio, la región cardiogénica se localiza por delante de la membrana orofaringea y de la placa neural. Sin embargo, esto cambia rápidamente. A medida que se cierra el tubo neural y se forman las vesículas cerebrales, el sistema nervioso central crece con gran velocidad hacia la parte craneal. Este crecimiento provoca que el cerebro se extienda sobre la región cardiogénica y la cavidad pericárdica. Debido a este crecimiento y el plegamiento cefálico del embrión, la membrana orofaringea es traccionada hacia adelante y el corazón junto con la cavidad pericárdica descienden desde la región cervical hasta el tórax, donde finalmente se ubicarán en el corazón. En el embrión también se pliega lateralmente, lo que permite que las porciones medias y caudal de los dos primordios cardíacos se unan en una línea media, excepto en sus extremos más caudales. Mientras esto ocurre, la porción central y curva del tubo cardíaco, situada hacia la cabeza del embrión,
comienza a dilatarse para formar lo que serán las futuras regiones ventriculares y el tracto de salida. De esta manera, el corazón adquiere la forma de un tubo continuo y dilatado compuesto por un revestimiento interno de endotelio y una capa externa de miocardio. En esta etapa, el tubo cardíaco ya es funcional. Él recibe drenaje venoso en su extremo caudal y comienza a bombear sangre desde el primer arco aórtico hacia la aorta dorsal en su extremo craneal. Conforme el tubo cardíaco se desarrolla, empieza a sobresalir dentro de la cavidad pericárdica, pero al principio permanece conectado a su parte dorsal por una estructura mesodérmica llamada mesocardio dorsal, que deriva del campo cardiogénico secundario. Más adelante, la parte media del mesocardio dorsal se degenera, creando una abertura llamada seno pericárdico transverso, que comunica ambos lados de la cavidad pericárdica. Así, el corazón va a quedar suspendido en la cavidad únicamente por sus vasos en los extremos craneal y caudal. Mientras todos estos procesos ocurren, el miocardio se engrosa y empieza a secretar una sustancia gelatinosa rica en ácido hialurónico, conocida como gelatina cardíaca, que separa al miocardio del endotelio. Además, en el borde caudal del mesocardio dorsal se forma una estructura llamada órgano proepicárdico. Las células de esta estructura migran sobre la superficie del miocardio y forman el epicardio, también llamado pericardio visceral. Al final de este proceso, el tubo cardíaco queda formado por tres capas fundamentales. Endocardio, el revestimiento interno del corazón formado por células endoteliales. 2. Miocardio, la capa muscular responsable de la contracción. Y por último, el epicardio, que es la capa externa que recubre el corazón y que más adelante dará origen a las arterias coronarias, incluyendo tanto su endotelio como su músculo liso. El tubo cardíaco sigue creciendo activamente, sobre todo por el aporte continuo de las células del campo cardiogénico secundario en su extremo craneal. Este crecimiento es crucial para el desarrollo correcto del ventrículo derecho y del tracto de salida, que incluye al cono arterial y al tronco arterial, estructuras que más adelante formarán parte de la aorta y la arteria pulmonar. Cuando este crecimiento se ve interrumpido, pueden aparecer defectos congénitos graves, como por ejemplo doble salida del ventrículo derecho, comunicación interventricular, tetralogía de Fallot, atresia pulmonar y por último estenosis pulmonar. Alrededor del día 23, el tubo cardíaco comienza a plegarse, su extremo cefálico se curva hacia ventral, caudal, hacia la derecha, mientras tanto la porción auricular caudal se desplaza hacia arriba, o sea, craneal, dorsal y hacia la izquierda. Este movimiento origina el asa cardíaca y su formación se completa hasta el día 28 del desarrollo. A lo largo del tubo cardíaco comienza a aparecer expansiones localizadas, o sea, la porción auricular, que al inicio es par y está fuera de la cavidad pericárdica. Esta se fusiona para formar una aurícula común que luego se incorpora dentro de la cavidad pericárdica. El conducto aurículo-ventricular, que no se expande, conecta la aurícula común con el ventrículo embrionario primitivo. El bulbo arterial es una estructura estrecha, salvo en su parte proximal. Esta se convertirá en la porción trabeculada del ventrículo derecho. El bulbo se divide en tres partes. Su tercio proximal formará el ventrículo derecho primitivo. Su región media, también conocida como el cono arterial, dará origen a los tractos de salida de ambos ventrículos, y su porción distal, el tronco arterial, formará las raíces y los segmentos proximales de la aorta y de la arteria pulmonar. Entre el bulbo arterial y el ventrículo se encuentra una unión estrecha visible en la superficie externa como el surco bulboventricular y a nivel interno como el foramen interventricular primario. A medida que se define la asa cardíaca, el tubo cardíaco se origina a lo largo de su eje en este orden. La primera es la región tronconconal, que es el cono y el tronco arterial. La segunda, ventrículo derecho. La tercera, ventrículo izquierdo. Y la cuarta, región auricular. Después del plegamiento, el tubo cardíaco, que inicialmente era liso, comienza a formar trabéculas, es decir, estructuras musculares internas, en dos zonas específicas, una por encima y otra por debajo, del foramen interventricular primario. El ventrículo primitivo trabeculado se denomina ahora ventrículo izquierdo y el tercio proximal del bulbo cardíaco, al volverse también trabeculado, se convierte en el ventrículo derecho primitivo. Entonces, el bulbo medio y distal, sin embargo, permanecen lisos durante un tiempo.
Inicialmente, la región troncoconal del tubo se sitúa en el lado derecho de la cavidad pericárdica, pero a medida que el asa se desarrolla, esta región se desplaza hacia el centro, debido a la aparición de dilataciones transversales en la aurícula que se expanden a ambos lados del bulbo cardíaco. Un defecto en la dirección del plegamiento del tubo puede dar lugar a una condición llamada dextrocardia, en el cual el corazón se encuentra en el lado derecho del tórax en lugar del izquierdo. Este trastorno puede originarse durante la gastrulación cuando se establece la lateralidad del embrión o bien durante el plegamiento del tubo cardíaco. La dextrocardia puede ocurrir en forma aislada o como parte de un situs inversus, en el cual todos los órganos están en posición contraria a la normal. También puede presentarse como una heteroctasia, donde solo algunos órganos están invertidos. Todo comienza en el endodermo anterior que emite señales al mesodermo visceral suprayacente para formar la región cardiogénica. Este proceso está controlado por la activación del gen NKX2.5, conocido como el gen maestro del desarrollo cardíaco. Pero para que esto ocurra se necesitan dos condiciones: la secreción de la proteína BMP2 y 4 provenientes del endodermo y del mesodermo de la placa lateral. La inhibición de la vía WNT, ya que esta normalmente inhibe el desarrollo del corazón. La combinación de BMP más la inhibición de WNT activa a NKX2.5, lo que da inicio al desarrollo cardíaco. Además, las BMP también estimulan la producción de FGF8, otra proteína fundamental para la expresión de genes específicos del corazón. Una vez formado el tubo cardíaco, entra en juego el ácido retinoico, producido por el mesodermo cercano al seno venoso y las aurículas. Las estructuras que se exponen al ácido retinoico comienzan a producirlo por sí mismas, lo que las compromete a convertirse en estructuras cardíacas caudales. En la región anterior, como los ventrículos y el tracto de salida, al recibir menos ácido retinoico, se desarrollan de forma distinta. Esto explica por qué el ácido retinoico puede causar malformaciones cardíacas si sus niveles no son los adecuados. NKX2.5 tiene un dominio tipo homeobox y es similar al gen TIMAN en drosofila. TBX5 aparece después y es esencial para la tabicación cardíaca. Este proceso es guiado por la vía de la lateralidad izquierda con el gen PITX2, que regula moléculas extracelulares claves para la curvatura del corazón. La activación de HAN1 y HAN2 por NKX.2. HAN1 se expresa en el futuro ventrículo izquierdo y HAN2 en el futuro ventrículo derecho. Ambos ayudan a la diferenciación y crecimiento ventricular. Este proceso está regulado por sonic hedgehog expresado en el endodermo del arco faríngeo. Sonic hedgehog actúa a través del receptor PACHET para estimular la proliferación celular en la región. Además, la señalización de Notch junto a su ligando HAC1 regula los FGF que controlan la migración y diferenciación de las células de la cresta neural. Estas células son fundamentales para la tabicación del tracto de salida y del desarrollo de los arcos aórticos. Mutaciones en sonic hedgehog, Notch y HAC1 puede causar malformaciones en el corazón y grandes vasos. Alrededor de la cuarta semana, el seno venoso recibe sangre de ambos lados del embrión a través de 3 venas: vitelina, umbilical y cardinal común. Aunque inicialmente la conexión con la aurícula es amplia, pronto el flujo se desvía hacia la derecha debido a los cortocircuitos sanguíneos entre ambos lados. Durante la quinta semana, la vena umbilical derecha y la vena vitelina izquierda se obliteran, haciendo que el asta izquierda del seno venoso pierda importancia. A la semana número 10 desaparece la vena cardinal común izquierda, dejando como restos solamente la vena obliqua de la aurícula izquierda y el seno coronario. El asta derecha crece y se convierte en la única conexión con la aurícula derecha, terminando formando la porción lisa de la pared auricular derecha, conocida como sinus venarum. En el punto de entrada se desarrollan las válvulas venosas derecha e izquierda, que con el tiempo se fusionan parcialmente y originan el septum spurium, la válvula de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario. La cresta terminal resultante separa la porción trabecular original de la aurícula de la porción lisa derivada del seno venoso. Tenemos la formación del tabique en la aurícula común. A finales de la cuarta semana empezará la división para formar la aurícula primitiva izquierda y la aurícula primitiva derecha.
por medio de la formación de una cresta en el techo de la aurícula común, la cual se va a denominar septum premium. Este no va a dividir por completo la aurícula común, ya que habrá un orificio entre esta misma y las almohadillas endocárdicas. A este orificio se le va a denominar ostium premium. Luego, tanto el septum premium y las almohadillas seguirán creciendo, cerrando el ostium premium, pero en la región superior del septum premium ocurrirá apoptosis, dejando así un nuevo orificio, al que se le llamará ostium secundum. Por este habrá paso libre de la sangre entre las dos aurículas. Con la expansión de la aurícula derecha y la integración del seno venoso, aparecerá un pliegue llamado septum secundum. Este se superpone sobre el ostium secundum, dejando una pequeña abertura, llamada foramen oval. El septum premium también formará parte de este foramen, que se convertirá en una válvula. Es importante conocer estas estructuras para entender la circulación fetal. Como parte de la formación de la aurícula izquierda, debemos tener en cuenta el mesocardio dorsal, ya que el mesénquima de este mismo empieza a proliferar a la par del septum premium, enviando una proliferación de células mesenquimatosas, llamada protuberancia mesenquimatosa dorsal. Dentro de esta estará la vena pulmonar en desarrollo, que enviará 2 ramas a cada pulmón, sitio de llegada de las 4 venas pulmonares. Existirá un remanente de la protuberancia mesenquimatosa dorsal, el cual ayudará a la formación de las almohadillas endocárdicas en el conducto aurículo-ventricular. Formación del tabique en el conducto aurículo-ventricular. A finales de la 4ª semana se van a generar 4 almohadillas endocárdicas ventriculares, las laterales, la inferior y la superior, en el conducto aurículo-ventricular, el cual a un inicio solo permite el acceso al ventrículo izquierdo primitivo, separado del tubo arterial por un borde bulbo-ventricular. Este borde a final de la 5ª semana se estrecha, permitiendo que el conducto tenga acceso al ventrículo derecho primitivo. Ya teniendo todas las estructuras, las almohadillas laterales se fusionan para dar origen a los orificios aurículo-ventricular izquierdo y aurículo-ventricular derecho. Para la formación de las válvulas aurículo-ventriculares, se va a tomar en cuenta los orificios aurículo-ventriculares que se acaban de formar. Dentro de estos habrá una proliferación del tejido mesenquimatoso, que con el paso del torrente sanguíneo, este tejido, de ser mesenquimatoso, ahora será un tejido fibroso, por el ahuecamiento y el adelgazamiento. Este permanecerá unido a la pared ventricular por cordones musculares, que se van a degenerar y ser sustituidos por tejido conectivo denso, unido al músculo papilar por las cuerdas tendinosas. Entonces, el conducto aurículo-ventricular izquierdo dará origen a la válvula mitral o bicúspide, y el conducto aurículo-ventricular derecho a la válvula tricúspide. Formación del tabique en el tronco arterial y cono arterial. En la 5ª semana aparecerán las crestas del tronco arterial, las cuales serán 2, la cresta de la región superior derecha y la otra en la región superior izquierda. Estas van a girar en forma de espiral para el posicionamiento correcto de las arterias, aorta y pulmonar. Las células de la cresta neural también van a tener un papel en esta formación. Estas van a migrar por los arcos faringeos 3, 4 y 6, invadiendo la región del flujo de salida del corazón, para la contribución de la formación de las crestas. Todo este proceso de migración se da por medio del campo cardiogénico secundario ya explicado. A final de la 4ª semana, los ventrículos generan divertículos y trabéculas que se van a expandir, generando que las paredes mediales se fusionen, formando la porción muscular del tabique interventricular. Pero este no va a separar por completo, sino que tendrá un orificio llamado foramen interventricular.
Para cerrar este orificio, tendremos en cuenta la porción muscular formada, las almohadillas endocárdicas y el crecimiento de las crestas troncoconales. Así van a cerrar este foramen y van a crear la porción intramembranosa del tabique interventricular, formando así por completo la separación. Formación de las válvulas semilunares. Cuando el tronco arterial está por completar su división, aparecen los primordios semilunares, superior, inferior y laterales. La almohadilla dorsal y ventral van a fusionarse para formar dos pares de primordios de las válvulas, uno para el conducto pulmonar y el otro para el conducto aórtico. La cara superior de las válvulas semilunares se ahuecan y van a tomar la forma original de estas válvulas. Tendremos la presencia de diversas malformaciones. Una de estas es la teratología de Fallot, que se da por una mutación del gen NK2.5, el gen maestro de la formación cardiovascular. Es una cardiopatía congénita que combina 4 defectos: comunicación interventricular, estenosis pulmonar, cabalgamiento de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho. Estos causan paso de la sangre pobre en oxígeno a la circulación sistémica, produciendo cianosis desde el nacimiento o los primeros meses. Transposición de los grandes vasos. Los grandes vasos están intercambiados de posición. La aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Esto provoca que la sangre oxigenada no llegue al cuerpo adecuadamente, sin una comunicación adicional. Estenosis valvular aórtica. Es un estrechamiento de la válvula aórtica, lo que dificulta el paso de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Esto hace que el corazón trabaje más para bombear sangre al cuerpo. También tenemos la estenosis valvular de la arteria pulmonar. Es un estrechamiento de la válvula pulmonar que impide el flujo adecuado de la sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones. También obliga al corazón a hacer un esfuerzo mayor. Atresia valvular aórtica. Es una malformación en la que la válvula aórtica no se forma correctamente y está completamente cerrada, impidiendo el flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Es una condición grave que requiere intervención temprana. Recordemos nuevos términos. Ostium, abertura u orificio anatómico que comunica dos cavidades o estructuras, por ejemplo, el ostium primum y secundum en el tabique interauricular. Apoptosis, muerte celular programada y controlada, que ocurre de manera natural para mantener el equilibrio y eliminar células dañadas o innecesarias. Cianosis, coloración azulada de piel y mucosa causada por niveles bajos de oxígenos en sangre. Disnea, sensación subjetiva de dificultad o falta de aire al respirar. Estenosis, estrechamiento anormal de un conducto u orificio corporal que dificulta el paso de un fluido. Divertículos, pequeñas bolsas o sacos que protruyen de la pared de un órgano hueco como el intestino o la vejiga. Heterotaxia, alteración en la lateralidad en la que los órganos torácicos y abdominales están dispuestos de forma anómala o asimétrica.